Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Fernando Franco y mi compañero William Fernando Roa Vargas. Y en este caso, pues vamos a presentar el video postulado para la clase del 16 de agosto. Entonces, ya va a dar inicio mi compañero. Bueno, para iniciar, teníamos pendientes unos términos específicos dentro de la gerencia de proyectos. El primero de ellos, ¿qué es el plan estratégico? Entonces, pues tenemos que se entiende como plan estratégico aquella organización que permite sintetizar aspectos que son muy importantes que se van a tener en cuenta para el desarrollo de los proyectos y la evolución de organizaciones o de eh, o también de oficinas de gestión de proyectos. Siguiente, por favor. El portafolio. Este hace referencia a un conjunto de proyectos, programas o portafolios secundarios y operaciones que se gestionan como un grupo o conjunto para poder alcanzar objetivos estratégicos de empresa o en este caso objetivos que son meramente de los proyectos o de etapas de proyectos. Estos componentes que hacen parte de los portafolios deben de estar bien definidos, categorizados y evaluados correspondientemente. Siguiente. El programa. Un programa es una colección de proyectos que se gestiona como un grupo, como un conjunto, para lograr eficiencias a gran escala. La gestión de programas es la coordinación de los proyectos que se relacionan y que se agrupan. Proyecto. Ya pasando a la parte del proyecto, se define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, teniendo en cuenta que este pues tiene un inicio y un final bien definido. Siguiente, por favor. No, el subproyecto es un concepto no tan complejo de entender. Refiere a una porción más pequeña del proyecto principal, del proyecto general, que se crea al subdividir un proyecto en componentes o partes más fáciles de gestionar. Generalmente los subproyectos están representados en una estructura de desglose del trabajo, lo cual permite crear y escalar los objetivos de tal forma que sea más fácil cumplir con ellos. Ahora pasamos a la Oficina de Gestión de Proyectos o a las PMO. Algunas de sus funciones principales son las de centralizar, coordinar proyectos bajo su cargo, identificar y desarrollar metodologías de dirección de proyectos que permitan agilizar el proyecto, eh, la dirección de configuración centralizada para todos los proyectos que estén a su cargo, repositorios y gestión centralizados para riesgos compartidos. Únicos para todos los proyectos, lo que quiere decir son básicamente los backups y materiales que ya se hayan designado para los proyectos. También para la gestión de herramientas de proyectos, como el software de dirección de- que hace parte de la empresa. Siguiente, por favor. Gestión de comunicaciones entre proyectos, plataformas de guías de direcciones de proyecto, supervisión central del cronograma, presupuestos de los mismos, eh, coordinación de estándares de normas de calidad que se tengan para los proyectos de acuerdo a organizaciones externas, cambios significativos en los alcances, en los objetivos de los proyectos, además de encargarse de la optimización del uso de los recursos por parte de la organización.
Ya pasando a los interesados de los proyectos o también llamados stakeholders, principalmente en un proyecto se tienen el patrocinador del proyecto, cliente, se le podría decir director del proyecto, equipo de dirección del proyecto, equipo del proyecto e interesados en demás del proyecto, es decir, externos. Bueno, eh, principalmente los interesados se pueden dividir en dos ramas que son de influencia positiva y negativa. Los de influencia positiva básicamente esperan un resultado que los beneficie con el resultado del desarrollo de este proyecto, mientras que los interesados de influencia negativa por lo general buscarán con el proyecto o esperarán con este resultados que no los beneficien, que sean negativos para ellos. Influencias de la organización en un proyecto. Los proyectos son parte de la organización que desde luego es superior al proyecto. eh, y algunos ejemplos de organizaciones son las corporaciones, las agencias de gobierno y demás asociaciones, incluso cuando el proyecto es externo a la organización donde se trabaja. También la madurez de la organización con respecto a su sistema de gestión de proyectos, su cultura, su estilo, su estructura, va a definir o va a determinar también cómo se va a desarrollar el proyecto y cómo se van a cumplir los objetivos. Bueno, ahora ya pasando a la siguiente sección de nuestra exposición, nosotros tenemos ahora que una organización puede dividirse en dos categorías. ¿En qué categorías se puede dividir nuestra organización? Pues la primera son esas organizaciones que obtienen sus ingresos principalmente de la ejecución de proyectos para otros en virtud de un contrato. ¿A qué hace referencia este término de aquí? Es básicamente referente, un ejemplo, si ponemos ejemplos puntuales, a empresas que trabajen sobre ciertos campos. Ejemplo, arquitectura, ingeniería, y cualquier empresa como tal que se encargue de un sector específico. La segunda categoría que tenemos es de organizaciones que han optado la dirección por proyectos. En esto, ¿qué podemos como mencionar para entender un poco mejor? Podemos mencionar más bien esos sistemas que se encuentran es más como orientados a la gestión. Entonces, digamos, pueden ser sistemas financieros, pueden ser sistemas contables y pues aquí en esta organización también abarca lo que es empresas u organizaciones que abarquen múltiples proyectos. A continuación tenemos la influencia de la estructura de la organización y los proyectos. Aquí hay que tener en cuenta dos ramas muy importantes. La primera es la estructura de la organización y la segunda son las características del proyecto. Y con ella podemos ver la diferencia como tal que tiene la estructura una entre otra y qué influencia tienen en nuestro proyecto. Entonces la primera es la funcional. Esta tablita se va a explicar como a detalle en los siguientes puntos con unas gráficas específicas. Entonces, si pasamos a estas siguientes gráficas que tenemos, como primera, la organización funcional. ¿Cómo funciona una organización de estas? Esta es como el estilo, digámoslo así, clásico, y aquí básicamente cada empleado, como se puede ver ahí en, en la ilustración, tiene un director o un gerente. Estos directores, estos gerentes, son aquellos que se encargan de especializar y agrupar a sus miembros, es decir, que hayan unos miembros orientados a un tema en cierta rama del proyecto, otros en otra y así sucesivamente. Si pasamos a la siguiente, nosotros tenemos la organización orientada a proyectos. ¿Qué ocurre en la organización orientada a proyectos?
En esta, la diferencia es que usualmente todos los miembros del equipo están en el mismo lugar ubicados. Es decir, como se puede ver en la figura, se está encerrando una rama completa. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a una única rama, todos van a la misma rama. Entonces se encargan es directamente de enviar esos recursos a esa rama para dar solución al proyecto. La siguiente es la organización matricial. La organización matricial se divide en varios tipos de matrices, digámoslo así, en donde vamos a ver las dos como más usadas y que involucran todas en sí mismas. Entonces la primera es la organización matricial equilibrada. Aquí en este caso, como su nombre lo dice, es equilibrada. Entonces aquí ya vemos una combinación. ¿Por qué? Porque ya el director puede pasar a estar a la misma altura de miembros comunes y corrientes o miembros normales de nuestro proyecto. ¿Esto en qué afecta o qué diferencia tiene? Pues fuera de la estructuración de cómo se lleva ese proyecto, esta tiene más como características de la anterior, de la orientada a proyectos. Pues como que se debe tener como esa dedicación completa y que todos los miembros, tanto como director como miembro normal, estén en el mismo nivel y trabajen a la par para lograr sacar el proyecto adelante lo más perfecto posible. Y por última, tenemos la organización matricial combinada. Esta es una organización de todos. Aquí ya mezclamos, vemos que tenemos, digamos, un proyecto B, un proyecto A, y que ya se diferencia. Aquí aplican todas las que mencioné anteriormente, todas se ejecutan aquí. El director también se encuentra aquí abajo, el cual también tiene otro director. También hay gerentes, se divide todo en diferentes ramas. Digamos, aquí está la rama para desarrollar un componente, aquí la rama para desarrollar otro componente, etcétera. Ahora pasamos a explicar qué es el PMO o Project Management Office. En español es rol de la oficina de gestión de proyectos. Entonces, pues para entender esto, tenemos que saber en dónde se puede dar este rol de PMO. Se da en cualquier tipo de estructura, ya sea la matricial en todos sus tipos, sea la funcional, sea la orientada a proyectos, y pues esa también abarca las organizaciones que trabajan muchos proyectos en el mismo tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Tenemos un director, el cual es el que se encarga de escoger y ubicar a los miembros en las respectivas secciones o departamentos de nuestro proyecto y nuestra empresa como tal para desarrollar cada uno de esos proyectos y llevarlos pues a cabo. Y ya para finalizar, tenemos unas características. Entonces, estas características básicamente son: primera, puede ser formal o informal. ¿En qué afecta esto? En que el director va a poder como tener esa facilidad o eficacia de generar y desarrollar un proyecto hasta llegar a su debida conclusión. Segunda, sus procesos se consolidan y combinan en un todo funcional y unificado. Tercero, puede variar su contenido según el área, según la influencia, la complejidad y la disponibilidad de los sistemas existentes. Cuarta, el sistema se ajustará o adaptará a cualquier exigencia impuesta por la organización, es decir, pueden haber cambios si así lo desea el cliente. Y última, asegura la consistencia en su aplicación y la continuidad en los diferentes proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, pues esto sería toda la exposición. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias.